Muy buenos días. A continuación vamos a hablar un poco de la reconceptualización, los aportes al trabajo social, guiándonos en los 5 factores principales que desataron el proceso, tanto su condicionamiento. Como primera intervención me van a escuchar a mí, quien les habla, Rocío Peñalosa, con la situación política de América Latina. En segunda instancia escucharán a Carolina Herrera dándonos su explicación sobre la situación de la profesión, sus falencias y sus limitaciones. Después de ella vendrá la participación de Damaris Tafur contándonos sobre la influencia de las nuevas orientaciones en las ciencias sociales. Seguida a ella tendrá su intercesión correspondiente Paola Briceño sobre el cuestionamiento desde la academia. Y por último, el descubrimiento de la dimensión política. Espero sea de su mayor agrado y sin más preámbulos, empecemos. Un saludo muy fraternal para cada uno de ustedes. En estos cortos minutos vamos a hablar de la situación política en América Latina con respecto a Estados Unidos, en las imposiciones. En resumen, vamos a intervenir un poco sobre las políticas desarrollistas y el impacto que tuvieron en la reconceptualización. En la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como la denominamos en este tiempo, fue un fenómeno mundial que genera un nuevo orden tanto económico como político en el mundo entero. Estados Unidos se posesiona con una gran relación de dominio entre los otros países, basando la mayor parte de su economía en bienes de manufacturados. Vemos que la realidad de América Latina estaba muy lejos de esta, ya que no estaba industrializada. Era un continente que se basaba en un modelo agroexportador. Entendemos por agroexportador el cultivo y explotación de materias primas del agro, cambiando estos productos por dólares, que era la divisa manejada por Estados Unidos, que es aún en la actualidad, para la compra y exportación de bienes manufacturados. Esos bienes manufacturados son los que se obtienen mediante un proceso donde existe mano de obra como asistencia de maquinaria. Ese modelo fue interrumpido por una crisis denominada la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, conllevando a Estados Unidos a disminuir la compra que generaba ante América Latina. Estados Unidos generó unas políticas económicas tipo de protección ante su país. Esto lo que hizo fue como una clase de lineamientos para regular el proceso económico del país. A esto lo llamaron políticas económicas, disminuyendo en más de un 50% eh, la capacidad de importaciones en el continente latinoamericano, afectando las importaciones como las exportaciones, obligando a producir los productos que eran importados. Gracias a todos estos acontecimientos se genera el modelo desarrollista, el cual contempla con el fin del modelo agroexportador, porque se comienza a generar una disminución de la producción agraria y un aumento del énfasis en sectores estratégicos para la economía. Entonces comenzamos a ver que hay aumentos de los empleos de carácter público, se comienza con la primera etapa de producción de bienes manufacturados, comenzamos a ver ya la creación en cerámica, en ropa, en muebles, pero en 1945, cuando comienza a terminar la Segunda Guerra Mundial, se presenta un periodo de recesión donde se vuelve a depender pues ya económicamente otra vez de Estados Unidos. Pues ya para enfrentar este suceso, conocido como el subdesarrollo actualmente, se conoce todavía, en 1947 se fundó la CEPAL, con su sede principal en Chile. ¿Qué hacía la CEPAL? La CEPAL investigaba el desarrollo económico de América Latina. Además de esto, quería fomentar una buena relación entre los países latinoamericanos con el fin de potencializar el mejor desarrollo de las regiones. Como tarea para salir de esta situación de atarazo, todo esto conlleva a la marginalidad, porque ya se comenzaron a presentar lo que comúnmente llamamos hoy violación de los derechos humanos. Sobre los 1960, cuando llega el desarrollismo al trabajo social, planteando cómo superar esta situación de marginalidad,
cómo inspirar a estas personas e incorporarlas nuevamente a la sociedad global. Entonces se conocen los marginados. Entonces, como hablábamos, los marginados para el Estado en este tiempo eran las personas que no podían tener todas sus necesidades básicas, que no podían suplir su alimentación, su estudio, su vivienda. Todas esas personas en condición de vulnerabilidad. En este tiempo, entonces se conlleva a la integración de la sociedad nuevamente. Es donde vemos que comienza a surgir el trabajo social. De esta manera aparece la participación social para lograr una integración en la vida de estas personas. Surgen los programas de desarrollo. De esto se desprende también la técnica social con objetivos de que el país en su subdesarrollo económico y social generara pues oportunidades para todas estas personas. Se busca entre todos los países de América Latina superar esa crisis presentada ante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se genera el modelo de reconceptualización. Se llega a un punto en que todos estos programas no dan respuestas a necesidades que se presentaban. Entonces es donde vemos la etapa de servicio social planteada en el momento, pues esta tuvo una gran influencia norteamericana. Después de este proceso, después fue como un proceso benéfico, asistencial, que se percibió una gran influencia europea. Y por último, en la etapa del desarrollalismo, como lo vimos en clase, vimos la intervención de Mary Richmond. Se presentan, entonces llegamos a un punto de que este modo de intervención tiene una clase de problemas, llega a una etapa de cuestionamiento y ya esto lo va a explicar a continuación mi compañera. El tema que trataremos será la situación en la profesión, sus falencias y limitaciones. A lo largo de la historia en trabajo social, nos hemos encontrado con que esta profesión ha tenido cambios importantes. En Latinoamérica surgió la reconceptualización, donde cambió por completo su modelo, al que se refería solo a un individuo, y empezó a darle importancia a todo lo social, buscando mejorar las condiciones de las problemáticas. Este tuvo 3 etapas. En la primera, los docentes y estudiantes se convierten en agentes activos. Este modelo fue adaptado en Latinoamérica, centrándose en las necesidades de la población. Por otro lado, se da su ingreso a la universidad como carrera. En la segunda etapa, trae diferentes métodos educativos. En la tercera y última, se tiene todo el proceso creando 2 perspectivas, una conservadurismo y la otra proceso de reconceptualización. Hoy en día los trabajadores sociales son grandes agentes de transformación en los diferentes espacios sociales, generando cambios en la sociedad, los cuales promueven el bienestar común e individual. Las falencias que se presentaron fueron con base a las necesidades sociales y económicas, en las cuales se logró evidenciar la exclusión o rechazo, la pobreza en la sociedad. Las personas con poder o influencia no se preocupaban por generar transformación para el bien de la comunidad, ni tampoco por ser equitativos en ningún aspecto. Con ello se da este proceso que llegaría a transformar nuestra labor. Por otro lado, como obstáculo podemos encontrar que los trabajadores sociales se han tenido que limitar por falta de presupuesto en las diferentes instituciones que emplean, lo cual ha llevado a que su gestión muchas veces no concluya de manera eficiente. En cuanto a los proyectos, es necesario poder cubrir las necesidades de todas las comunidades, profundizando en su realidad, una realidad que por falta de recursos sociales, económicos y políticos no nos permiten intervenir, observando que estas son diferentes y se debe llegar más a fondo de cada una para poder mediar y ayudar. A continuación, hablaremos de las nuevas orientaciones en las ciencias sociales. Es bien sabido que en América Latina se viene gestando una revolución, por llamarlo de alguna manera. Hemos leído, escuchado
quizás hasta participado en los estallidos sociales de países como Chile, México y Colombia, entre otros. En el caso de los profesionales de las áreas de las ciencias sociales, es importantísimo comenzar por darles el estatus que se han ganado a través de la historia. Gracias a los profesionales de las ciencias sociales y humanísticas, se puede hablar en las aulas de temas como libertad de expresión, derechos humanos, igualdad, interculturalidad, inclusión, derechos ambientales y más temas de actualidad. De igual forma, encontramos estudios urbanos, agrarios, estudios sobre educación, sobre empresas y empresarios. No obstante, se debe reconocer que los profesionales de estas áreas se ven afectados por los bajos sueldos y por lo mismo poco acceso a posgrados, al igual que deben cargar con los perjuicios de esta profesión que los enmarca en una realidad relativa de las ciencias sociales. Teniendo en cuenta que los ecologistas, feministas y grupos de resistencia cultural son los grandes gestores de estos debates de tendencia nacional e internacional, asimismo apoyados por la Internet, radio, revistas y prensa comunitaria, que están desligados de los gobiernos de turno y que cada día cobran más importancia y credibilidad. Sin embargo, cabe resaltar que las escuelas de educación superior no invierten en proyectos de investigación para estas profesiones. Es poco lo que aportan a los espacios bibliotecarios. Es insuficiente la formación en idiomas y cómputo y es muy escasa la participación en congresos y conferencias, así como la ausencia de conferencistas e invitados propios de cada territorio. De igual manera, con los extranjeros. Son algunas de las barreras para el desarrollo de las ciencias sociales de calidad nacional e internacional. En conclusión, las influencias de las nuevas orientaciones en las ciencias sociales las encontraremos en los estudios urbanos, agrarios, estudios sobre educación, sobre empresas y empresarios, la Internet, la radio, revista y prensas comunitarias, al igual que las corrientes ecologistas, feministas y grupos de resistencia cultural. Sin ser menos importante, también posicionarse como la ciencia que mueve y promueve la equidad, igualdad y justicia social. Lo que quiere decir que las ciencias sociales y humanísticas están en una constante reconceptualización. Y dando continuidad, la reconceptualización tuvo una gran repercusión. Se presentó en las instituciones formativas, ya que este movimiento tuvo un impacto en los planes de estudio y enseñanza, constatada por la realidad social, ratificando que los referentes metódicos y orientaciones básicas de la reconceptualización eran muy puntuales. Como en Puerto Rico, dio un paso a la organización profesional como Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales. En este contexto no se encerró programas universitarios. La lucha de la liberación entre partidos y organizaciones políticas, la ideología liberadora y la organización profesional tuvo un lugar importante en la historia. Mediante la Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales influyó en la modificación del currículo del trabajador social, incluyendo un análisis sociopolítico, tomando fuerza en el desarrollo profesional. Este tuvo un gran impacto en Latinoamérica como nuestro país. Bueno, es tiempo de hablar de la dimensión política en la acción social. Recordemos que el trabajo social nace inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial y se perfiló como una acción social basada en ayuda humanitaria o política de bienestar social. La política de Estado para asegurar el bienestar social de los ciudadanos tiene una larga trayectoria en la historia a nivel mundial. Pero en lo práctico podemos decir que el trabajo social es un producto de la Segunda Guerra Mundial. La dimensión política de la intervención social está fundamentada en los tiempos actuales por una patología social. Esto abarca la política social, el bienestar social, la calidad de vida, la intervención social y otros agentes que se le asemejan. Abro comillas. Si el miedo a la libertad fue la preocupación de los años 30 y 40, el miedo a la realidad debe ser nuestra preocupación de final de siglo. Cierro comillas. Julio Soán, Universidad de Valencia, Psicología Política número 8 de mayo de 1994.